Hola, hola. Buenas tardes, compañeras. Vamos a comenzar clase. Me ayudan con su cámara, me confirman que se oiga bien el audio, que están ahí. Hola. Muy Hola, bien, profe. Sí, todo bien. gracias. Bueno, vamos a empezar con un poquito de teoría. Hoy les voy a leer más que presentación, unas ideas que tengo por ahí y las vamos comentando si están de acuerdo. Denme un minutito y empezamos. Bueno, hablando de diseño editorial impreso y digital, y si bien las tipografías han sido adaptadas al mundo digital, el impreso no ha muerto y es fundamental tanto para un autor como para diseñadores a cargo de este producto editorial conocer cuáles son las fuentes eficaces y eficientes para un texto. Ya hemos visto y estuvimos discutiendo mucho acerca de cómo trabajan los textos para impreso. Ahora lo que tenemos que empezar a tener una inmersión es si también son igual de buenas para el concepto de la salida digital. Por ejemplo, la Times New Roman no es la más adecuada en teoría, pues se trata de una letra condensada que sirve muy bien para impreso porque aprovecha a sus máximas consecuencias el espacio, pero no sé si es lo más aconsejable, es que esta tipografía pueda ser cansada a lo largo de 55,000 o 100,000 palabras. También hay que evaluar lo largo o extenso que puedan ser los textos para saber si las fuentes son las correctas. Sabemos que default la romana siempre mejorará por los engarces en un impreso, pero en una visualización digital puede ser cansada cuando rebasan textos de largo alcance. Respecto al diseño web, en este caso se debe tomar en cuenta que las reglas del diseño editorial no aplican de la misma forma. Por ejemplo, sabemos que el puntaje correspondiente para impreso no tiene una correlación de igualdad en el digital. Hemos hablado de que en el impreso se trabaja con puntos, fracciones de pica y con las tipografías. En web se trabaja con dots, pero con referencia a punto de salida digital. Entonces ahí hay una primera argumento que tenemos que ir trabajando e ir haciendo una calibración y visualización de puntos. Mande, Daniela. Profe, ¿está compartiendo pantalla? No, no, les Ah, avisé que hoy nada más ok. voy a leer porque esto apenas lo estuve escribiendo ayer en la noche, ¿de acuerdo? Está bien. Gracias. Perdón, es que pensé que estaba compartiendo. No, no, no. Entonces, habíamos hablado de esto. Por ejemplo, se cree que las tipografías serifas se perfilan como una mejor opción para utilizar a las salidas digitales, ya que este tipo de letras pierden menos calidad al ser trazadas en píxeles, lo que ofrece una mayor legibilidad al usuario. Entonces, aquí ya hay un punto a trabajar. ¿Tendríamos que tener la misma fuente en nuestras salidas impresas que en nuestras salidas digitales? Es una pregunta que les hago a cada uno de ustedes. Queda Lluvia, ¿qué piensas? Aló, Lluvia, ¿estás por ahí? Bueno, voy con Melina. ¿Tampoco estás por ahí, Melina? Sí. Y entonces, ¿qué piensas? Bueno, mientras tanto, voy con Nadia. Pues yo creo que como son diferentes tipos de formatos, pues debería de ser tal vez diferente o usar una, Ujú. bueno, si ves, bueno, que luego las tipografías tienen diferentes propósitos, varias, una que es para el book y otras que son para digitales. Ok, suena.
una viabilidad. ¿Qué piensas, Nadia? Ami, Gabriela. Sayan Cruz. Bueno, viendo el éxito no obtenido de esta clase y de la interactividad, tendremos que buscar metodologías diferentes. Jimena Valentina Ferrusca, ¿qué piensas acerca de fuentes digitales? ¿Debemos respetar el estilo? ¿Debemos conservar la misma fuente para un texto impreso que para un texto digital? No, porque pues la legibilidad es muy diferente, ¿no? Entre, o sea, en el papel y en la pantalla que pues te refleja luz y todo eso, como que pues infiere, ¿no? En el tipo de tipografía que ocupas y así. Bueno, la mitad de lo que dijiste no se escuchó por un altísimo ruido de fondo. Y, bueno, Daniela, le habías comentado. Mande a mi Gabriela. Yo creo, no sé si se me alcanza a escuchar bien. Sí. Okay. Yo creo que no, las tipografías no deberían de ser iguales, ya que, por ejemplo, en textos digitales, tú puedes modificarlo dependiendo de cómo vaya a ser la plataforma, ya que en algún momento trabajamos con el InDesign y puedes modificar la tipografía dependiendo a qué tan grande es tu pantalla o en qué dirección va a estar, ya sea horizontal o vertical. Y en un texto impreso debe tener cierto tamaño para la legibilidad. Bueno, aquí hay uno de los puntos más complicados de decidir cuando trabajamos doble salida, cuando tenemos un producto que tiene su salida digital y otra su salida impresa. La solución más fácil es colgar un producto PDF del impreso. Sin embargo, si estuviéramos diseñando el portal también de su revista, ¿qué fuentes son las que debemos que usar para lectura? Si la revista se decidió que en su impreso se iba a trabajar con una romana, probablemente tengamos que usar una variación sans serif para su texto en digital. Esta es una discusión y me importa mucho que en esta sesión ustedes empiecen a investigar qué fuentes existen en el mercado, de gratuidad obviamente, que puedan tener las dos caras, que puedan tener una fuente romana y a la vez una fuente sans serif de la misma familia. Porque probablemente por ahí es donde vamos a encontrar la solución, ya que también por otro lado existe mucho el afán de mantener el estilo tipográfico en ambas áreas. Sigo la lectura. Entonces hablábamos de que hay fuentes que contemplan un problema de legibilidad por su representación en píxeles. Y, por ejemplo, la Georgia o la Verdana son una opción, pues el cuerpo es un poco más grande que la mayoría de los otros tipos romanos y que no es tan condensada como la Times New Roman. Entonces, probablemente si decidiéramos usar fuentes romanas, tendríamos que buscar fuentes como la Verdana o como la Georgia, que pueden trabajar bien en sus dos caras. Revisemos estas opciones y la tarea que va a quedar sobre esta clase es encontrar una fuente que tenga su perfil romano y su perfil sans serif. Una de las cosas que más afecta a la lectura digital son el ruido visual. Por lo tanto, nosotros tendremos que acercarnos a facilitarles la lectura y ni hablar, las serifas son las más fáciles de leer en cuerpos de trabajos. También pueden trabajar bien en cuerpos impresos, pero deben tenerse en cuenta que muchas veces cansa su lectura de largo aliento. Entonces se vuelve muy complicado cuándo usar romanas, cuándo usar sans serif y cuándo usarlas para salidas digitales y cuándo para salidas impresas. Siempre será primordial contar, en la manera de lo posible, con las dos fuentes. Una para titulares también, otra para cuerpo de texto, porque esta es otra de las situaciones que puede afectar en demasía el puntaje que se use en el display.
Con ello, lo que se pretende es crear una jerarquía visual que permita a quien lo vea detectar rápidamente el contenido e identificar los elementos importantes en lo que significa cabezas y lo que significa cuerpos de texto. En las salidas digitales no hay tantas categorizaciones ni tantas subpuntajes. Casi siempre, si ustedes revisan un portal, se trabaja con un punto grande y un punto pequeño. Pero sí, lo que se busca mucho es contrastes y elecciones de tamaño muy adecuados. El contraste de color influye directamente en la legibilidad de la fuente. Estamos hablando de tipografías que se van a leer con salida RGB. Lo mismo sucede con el tamaño de las fuentes, ya que estas dependerán básicamente del soporte en el mensaje, cómo se va a mostrar. Por lo tanto, ¿cómo combinar tipografías? Durante el proceso de elegir tipografías, se debe tomar en cuenta que el diseño requiere de 2 a 3. Lo hemos hablado, una fuente principal y 2 fuentes secundarias, pero deben ser combinadas de una manera eficaz. Lo primero que se debe hacer es entender la función en cada tipo de letra y concentrarse en sus cualidades. En segundo lugar, no debe usarse más de 3 tipografías. Estos elementos de mucha carga tipográfica son todavía más soportados o justificados en los impresos. En las plataformas digitales, no más de 2 fuentes, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes definan 2 categorizaciones. Una fuente que nos puede servir para cabezas y una fuente digital que nos puede servir para cuerpos de texto. ¿De acuerdo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Bueno, entonces, siempre, déjenme, lo primero que se debe hacer es entender qué función tiene cada tipo de letra. Ya lo hablamos, la letra que va a funcionar para cabezas y contrastar con una que va a servir en sus cualidades para el cuerpo de texto. Y es decir, debe haber una tipografía más logotípica y otra más de función de texto. Una cabeza, como las conocemos, más display, y una tipografía que funcione más para cuerpos de texto. Una cuarta o tercera tipografía que debe contemplarse de vez en cuando, pero en lo general sugiero evitar, es las negritas y las itálicas. No debemos perder que cuando trabajamos digitalmente, el editor siempre va a exigir algunas reglas de texto que ya conocemos, y es llevar tipografías en bold o negritas y tipografías en itálicas. Entonces, también tenemos que contemplar que aquel cuerpo digital que se va a usar en el texto debe tener su salida en itálica y en negrita o en bold o black. Luego, otra de las reglas es que para seleccionar la personalidad de la fuente hay que saber muy bien qué es el estilo del cuerpo de texto o de la publicación que estamos manejando. No es lo mismo una publicación deportiva que una publicación de lectura profunda o una de recetas de cocina. Aquí ya empieza un poco el valor estético, pero también es importante no perder de vista que las fuentes sans serif son más recomendadas que las romanas. Entonces, el display puede funcionar muy bien con cabezas grandes romanas. Siempre en cuerpos de texto, sugerencia es usar fuente sin patines. ¿De acuerdo? Entonces, ya quedó claro que el segundo tipo de letra que vamos a usar para el cuerpo de texto debe combinar con la primera y contrastar, pero nunca deben usarse tipografías que tengan demasiadas serifas o que sean muy condensadas y compliquen la lectura. Ok. Entonces, debemos tener mucho cuidado en qué seleccionamos, qué hay en el mercado. Digo, ojalá tuviéramos la capacidad de estar comprando fuentes, pero durante mucho tiempo vamos a tener que trabajar con gratuidad de fuentes. Entonces, tenemos 3 características básicas que debemos encontrar. Una fuente que ojalá tuviera salida en romana y salida en sans serif. Y que esa sans serif digital tenga la capacidad de tener itálicas y tenga la capacidad de tener negras. ¿De acuerdo? Para el cuerpo de texto. Entonces, dicho lo consiguiente, podemos usar fuentes para títulos variables. Helvéticas, ya dijimos la Times New Roman, entre otras, para
siempre claramente titulares o para resaltar tipografías grandes. Pero para cuerpos de texto ya dijimos que deben ser de preferencia sans serif. Y apegando a esto, me puse a buscar cuáles son las fuentes más trabajadas o más preferidas por diseñadores para usar en blogs, en salidas digitales, y para conocer cuáles son las fuentes que más recomiendan los diseñadores famosos como Hitch, como Spiegelman, como Beirut, como Stossinger, etcétera, etcétera. Y les voy a pasar una lista de las fuentes que más se usan para cuerpos de texto y que son las preferidas en el ranking de las salidas digitales. Las 15 primeras fuentes que salen mejor evaluadas para uso digital son Georgia. Denme un minutito, por favor. Porque esta es una orientación que pueden usar de fuentes sugerencias. La primera, y pareciera muy común, pero es la más usada en salidas digitales, Georgia. La segunda fuente, también muy sugerida, y obviamente pues, hay una parte gratuita y otra parte con costo, la Gotham. Tercera, la Scala. Cuarta, la Futura. Quinta, la Gill Sans. 6, Garamond. 7, Caslon de Adobe, obviamente. 8, la Accidents Grotesque. 9, la Alternative Gothic. 10, las Baskerville. 11, la Helvética. 12, la Metro. 13, la Franklin Gothic. 14, la Meta Serif. Y 15, la Trade Gothic. Todas estas para tipografías display digitales. Y podemos usar variantes donde las más black puedan trabajar como cabezas y las más light pueden usarse como cuerpos de texto. Ahora, eso es muy usado en los portales digitales anglosajones, pero también hay una evaluación de portales digitales hispanos. Y también hay una top 5 de las fuentes que se usan y que, por ejemplo, se hizo una investigación y se resolvió que a nivel de investigación se encontró que la mayoría prefiere tipografías de palo seco en las portales españoles, bueno, de uso español. ¿Y cuáles son las fuentes más comunes para que las vayan tomando en cuenta? Helvética, Futura, Gotham, Gill Sans y Garamond como otra de las grandes opciones que nos podrían ayudar. Entonces, ahora ustedes ya tienen también una referencia de fuentes muy usadas para salidas digitales. La próxima clase vamos a ver qué características y cómo fue evolucionando la fuente digital. Hoy ustedes ya no se agobian demasiado por si es una fuente TrueType o si es una fuente PostScript tipo 1, pero en un momento se sufrieron mucho porque tenían carpetas y se tenían que cargar. Tenemos que ver un poco de historia sobre las fuentes digitales, que lo veremos la próxima clase. Lo que quiero dejar en esta clase claro es cuál va a ser su fuente para trabajar ahora que les empiezan a caer chambitas digitales. ¿Qué fuente van a usar? Bueno, ya les di una lista de 15 fuentes. ¿Por qué no empezamos a buscar cuáles tienen gratuidad, cuáles podemos descargar digitalmente y cuáles nos pueden permitir por su set digital trabajarlas como cabezas y como cuerpos de texto? ¿De acuerdo?
Acuérdense que van a hacer una revista digital. Tenemos que encontrar la personalidad de nuestra revista con una fuente que vaya de acorde para todo este tipo de salidas digitales. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Profe, ay, perdón, espera. Ya, perdón, es que hay ruido y tenía que quitarlo. Por ejemplo, yo que estoy en la otra clase busco unas que también sirvan para impresión. Sería muy bueno que tú encontraras una familia tipográfica que pueda servir en sus dos caras. Por ejemplo, la revista a lo mejor la haces en romana y su conversión digital a lo mejor la haces en sans serif, ¿no? Ok, pero preferible que sea la misma, ¿no? Sería lo ideal, pero pues, hay que ver si hay gratuidad y si encontramos una que funcione por ahí, ¿no? Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas, compañeras? A ver, las que están en la mañana ya lo saben, las que están en este grupo, tenemos que empezar a hacer una investigación de campo de nuestra revista. Una investigación de campo es todo un brief racional que debe, uno, primero, ver cuál es la temática sugerida para una nueva revista. Número 2, competencia en el mercado. Número 3, ¿dónde puede insertarse? Esto se realiza a base de un análisis económico. ¿Cuál es la capacidad de adquisición? ¿A qué sector queremos llegar? ¿Cuál es el grupo de impacto? Luego está la segmentación y la hipersegmentación temática y después un FODA para saber sus fortalezas, oportunidades, ¿no? Etcétera, todo lo que significa el estudio del grupo. Y eso es lo que quiero tener antes de empezar. Unos ya lo van a tener que hacer a fuerza en otra manera, pero ustedes, los que están en esta materia en la tarde, tienen que empezar a hacer esa investigación de mercado para empezar a diseñar la revista y poder transmitir todos estos conceptos que vamos a encontrar y definir en el branding. ¿De acuerdo? Entonces, para los que no están en la mañana, como Lluvia, como Melina, creo que como Nadia, como Ami, creo, Sayan, creo que Maffer ya no me acuerdo si está, bueno, ustedes lo definen, es la investigación que van a tener que entregarme para la próxima clase. Y claro, tienen un pendiente todas que tienen que entregarme el manual de uso en PDF e impreso para el lunes. Bueno, obviamente el lunes no, porque tenemos clase digital, ya se salvaron, lunes 2 de marzo, me lo van a tener que entregar el viernes inmediato, que ahorita les digo que es marzo, viernes 6, me tienen que entregar el impreso del catálogo de fuente. ¿De acuerdo? Me importa mucho que quede claro. Les voy a subir un librito ahorita. Está en inglés, pero es muy bueno. Es de los mejores libros que hay para diseño digital, para diseño web. Se los voy a colgar ahí para que lo estén leyendo en estas 2 semanas que no voy a estar en clase. Pero aparte, tienen que hacerme su investigación de campo sobre el proyecto de la revista y empezar a buscar fuentes tipográficas que funcionen. Me queda ahí un poquito de margen de maniobra para que todavía el lunes, si alguien tiene alguna duda final y quiera jugarse el físico hasta el lunes 2, pues ya. Pero yo voy a abrir la sesión de inyección para que ustedes me entreguen su revista, perdónenme, su catálogo tipográfico para el jueves 5, porque el 6 lo quiero impreso. ¿De acuerdo? Y también voy a abrir una sesión para empezar a inyectar el brief racional de su proyecto de revista. Todo eso, pues suena mucho chamba, pero tienen 2 semanas para avanzar. Y nos volvemos a ver, nos conectamos el lunes 2 de marzo para empezar a platicar sobre el 2. Ya tiene que estar inyectado, obviamente, su proyecto de revista con su investigación, porque la clase del 2, a eso nos vamos a dedicar, a perfilar la revista digital. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? No, profe, creo que todo bien. Sí, todo bien, profe. Bueno. Ok, entonces, para que no haya dudas, 3 grandes trabajos para estas 2 semanas de ausencia.
El primero y el obligado, inyectar el manual de uso de la fuente que quedó pendiente del semestre pasado. 2, inyectar investigación de campo sobre el proyecto de revista. Y 3, empezar a buscar fuentes tipográficas que tengan sus 2 salidas. Salida impresa, salida digital, salida romana, salida Salcedo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdísimo? Sí, Sí, ¿No? ¿Qué más? ¿Alguna duda y alguna pregunta más? ¿No? Bueno, criaturas, dejaremos de vernos 2 semanas. Espero que descansen de mí. Y eso que nada más les he dado 2 clasecitas. Pero voy a regresar muy intenso, se los prometo, para recuperar ahí un poquito de lo que dejemos de ver en estas 2 semanas y podamos avanzar rápidamente con nuestro proyecto digital de revista. Mientras tanto, cuídense mucho. Intentaré poder contestar si alguien tiene una duda, pero estaré en el fin del mundo, entonces no sé si tengo internet, pero cuando pueda escaparme o encuentre internet les contestaré, pero creo que está muy claro lo que tienen que entregar, ¿no? El manual de estilo de tipografía, pues ya lo sabíamos, lo hemos platicado mucho, ya todo el mundo sabe más o menos cómo hacer un brief racional de investigación de proyecto de revista, y 3, una fuente que pueda tener sus salidas tanto romanas como Salcedo. Son las 3 cosas que quedan pendientes. Cuídense mucho, nos vemos, nos conectamos el lunes 2, algunas las veré el lunes 2 en la escuela, otras las conectaremos hasta acá, y mientras tanto, cuídense mucho y estamos al pendiente. muchas gracias, profe. Cuídese mucho. Cuídense mucho, gracias, profe. nos vemos pronto, mejoren su internet, por favor, conéctense y saquen su cámara. Cuídense, bye.